Hola amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y para el día de hoy seguimos en esta onda en la que estamos tratando de pensar qué es lo que está ocurriendo en Colombia a través de los libros y a través de la ciencia ficción. Y para el día de hoy queremos recomendar la lectura y pensar un libro muy interesante, Starship Troopers o Tropas del Espacio, de Robert Heinlein. Robert Heinlein nació en Missouri en 1907 y murió en California en 1988. Creció en Kansas City, fue un chico muy normal hasta que fue a la Academia Naval de Estados Unidos y en 1929 se graduó como ingeniero mecánico. Trabajó la mayor parte de su vida militar como ingeniero de telecomunicaciones en varios portaaviones, pero a los 27 años sufrió tuberculosis y ya no pudo seguir en la Marina y fue pensionado desde esa edad. Entonces en 1932 publica Lifeline, su primer relato, lo publicó en Astounding Science Fiction y de ahí en adelante se dedicó a escribir el resto de su vida. Ganó 4 premios Hugo, uno por Estrella Doble del 56, otro por Tropas del Espacio del 60, uno por Forastero en Tierra Extraña de 1962 y uno por La Luna es una cruel amante del 67. Fue elegido en el 74 Gran Maestro por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer galardonado con esta distinción. También tiene historias cortas que les queremos recomendar. Todos ustedes, Zombies del 59, Las carreteras deben rodar y Si esto continúa, ambas de 1940. Si bien el día de hoy vamos a hablar de Tropas del Espacio, Starship Troopers, también hay que recomendar otras novelas y otras obras como las que acaba de nombrar Daniel, de La Luna es una cruel amante, y Maestro de Títeres, Puppet Master, que también estaba ahí, que es buenísima. Pero sobre todo este cuento que me encanta de todos ustedes, Zombies, que tiene una versión cinematográfica que se llama Predestination, que también es muy recomendada. Entonces, si bien vamos a hablar de Tropas del Espacio, hay que leer a todo Robert Heinlein porque tiene como unas propuestas muy interesantes. Hay que leerlo para definitivamente no entenderlo. Eso es cool. O sea, los libros se entienden, cada libro independientemente, pero lee uno todos los libros y ya uno no sabe quién es Robert Heinlein. De eso vamos a hablar ahorita. Sí, tal como habíamos comentado, hoy vamos a hablar de esta novela de Robert Heinlein, Starship Troopers o Tropas del Espacio. Primero hay que decir que de esta novela se han hecho una gran cantidad de adaptaciones cinematográficas, series, de todo, o sea, series animadas, series por computador, pero en anime hay una, pero bueno, recomendamos muchísimo la lectura del libro porque las adaptaciones son bastante particulares, ¿no? Y tienen sus propias lenguajes y sus propios temas y sus propias ideas, así que recomendamos un montón el libro, que es del que vamos a hablar hoy. Y un poco para hablar de Tropas del Espacio quisiera contextualizar algo que tiene que ver con que esta obra es una obra de ciencia ficción militarista. Digamos que si bien no existe como subgénero como el cyberpunk, por ejemplo, sí hay un gran número de obras de ciencia ficción que justamente están tratando de temas militares o que retoman lo militar como un tema primordial, y entre esas Tropas del Espacio creo que es una de las más importantes. ¿Por qué surgen estas obras militaristas? Bueno, básicamente cuando empieza la Primera Guerra, cuando empieza a surgir la ciencia ficción y estas revistas de papel barato, etcétera, las revistas pulp, lo militar y las guerras se convirtieron en un tema muy importante para todas las revistas pulp, ¿no? No solamente para la ciencia ficción, sino que había, por ejemplo, unas revistas especiales de la guerra, ¿no? De soldados. Incluso aquí en América Latina también una serie de cómics sobre la guerra que fueron los primeros textos que guionizó Germán Oesterheld. Pero esto, que se convierte en un tema tan importante, de repente pasa ya a la llamada Edad de Oro de la ciencia ficción, también como un tema, pero visto desde otro lugar, y que es un lugar que está más pegado, digamos, más cercano a la Guerra Fría, ¿no? Cuando en Estados Unidos está todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría, pero también con el macartismo, la ciencia ficción, digamos, encuentra en esos espacios tanto de la guerra fría como de los espacios de batalla, tanto del otro como enemigo, un lugar para contar. Entonces, este Starship Troopers forma parte de estas obras de la guerra militar, de la ciencia ficción militarista. Si alguien quiere leer como cosas un poco más contemporáneas de este subgénero, que podríamos llamarlo muy entre comillas subgénero, podríamos recomendar las obras de John Scalzi, que es muy bueno y que, si ustedes piensan, es uno de los guionistas de la primera temporada de Love, Death and Robots,
Y justamente uno de los cuentos tiene que ver con lo militar, el de John Scalzi. Así que si les interesa esta unión entre ciencia ficción y lo militar, Tropas del Espacio primero, pero también pueden leer a John Scalzi. Para los que no conocen el libro o no han visto la película de Paul Verhoeven, como su nombre lo indica, cuenta la historia de las tropas del espacio. Seguimos a un joven que se llama Rico, que atraviesa el aparato militar de un lado a otro, desde recluta hasta graduado, está prestando su servicio militar. El problema no es lo que está sucediendo en el libro, que esto es una cuestión muy interesante, porque yo creo que es uno de los pocos libros militares de ciencia ficción militar donde casi no hay pelea, casi no hay conflicto, casi no hay guerra, sino lo que hay es mucha discusión filosófica. Sí, nuestro personaje Rico va a estar todo el tiempo aprendiendo y entendiendo cómo funciona su sociedad. De eso trata el libro. No es posible hacerles spoiler, porque no tiene así como una trama con principio no hay desenlace donde si algo les cuento les daño el final. No, básicamente a Rico nunca le va a pasar nada. Al principio cuando uno le está leyendo uno cree, Rico va a aprender y crecer como persona, y no, tampoco va a pasar. El rico que empieza es el rico que acaba. Y todos los personajes son militares perfectos. Además, no hay militares en este libro, no hay militares malos, todos son militares perfectos, súper buenos, fuertes, ágiles y terriblemente inteligentes, porque viven en una sociedad donde solamente se considera ciudadano en todas sus capacidades a la persona que prestó servicio militar. Entonces las únicas personas capaces de trabajar en la política, o sea, de votar o ser elegido, tienen que haber prestado el servicio militar. Entonces esto es una gran sociedad capitalista liberal, pero los derechos políticos solo los tiene una minoría muy muy pequeña, que son las personas que logran literalmente sobrevivir el servicio militar. La idea de esta ideología, que yo sé ya está sonando a los estándares de hoy en día, ya está sonando un poco fascista. ¿Un poco? Un poquito. Por eso les digo que es complicado ubicar a Helen. Uno cree que lo conoce porque leyó esta, uno cree que lo conoce porque leyó A Voz de Títeres. No, nadie sabe. Una de las grandes peleas que hay en el mundo de la ciencia ficción es la ideología de Robert Heinlein. Nadie sabe. Siempre vamos a pelear por esto. Venga, Daniel, hay una cosa. Cuando estábamos antes de grabar, usted me estaba contando cómo leyó el libro, o sea, cómo se acercó al libro la primera vez que lo leyó, digamos, en la era precámbrica, cuando lo leyó por primera vez. Efectivamente lo leí en la era precámbrica. Yo tendría yo estaba muy joven, no sé, 15, 16, 17, por ahí. Mi señor padre había comprado toda la colección azul, y bueno, no toda, pero... No, pero este es el número 3. No. Es el número 3, así que uno... sí, o sea, todos lo teníamos. Sí, el número 3 es cool. Pues claro, yo leía estos libros. El título siempre me dio perecita, entonces yo estaba súper enganchado con Asimov, entonces como que le di... Y un día lo agarré, lo empecé a leer, y el libro me pareció a mí... Yo le di la misma lectura que le dio Paul Verhoeven, porque a Paul Verhoeven le pasó esto mismo. Él lo leyó pensando que era un chiste. Sí. Pensando que era alguien burlándose del fascismo. Y yo pensé eso toda mi vida, de que este libro es de verdad una de las razones por las que yo toda la vida me he considerado una persona antimilitar. O sea, a mí no me parece adecuado el uso de armas bajo ninguna ideología política. No me parece adecuado. O sea, me declaro yo mismo un pacifista. Yo creo que en gran parte es gracias a este libro. Y yo pensé cuando lo leí que era justamente lo que yo necesitaba escuchar para entender que las armas no pueden traer el bien y las armas no cambian a la gente. Porque esa cosa que le pasa a Rico en este libro, de que empieza siendo un muchachito ahí que desprecia a su padre, de verdad es una persona con unos valores muy reducidos. Perdón, voy a hacerle un pequeño... lo voy a interrumpir. ¿Spoiler? No, sí, una interrupción ahí. Porque lo que ocurre con la familia de Rico, que es como muy importante tenerlo en cuenta, es que Rico... inicialmente, que además el papá es de Buenos Aires, cosa que me pareció muy particular, pero Rico tiene un padre que es alguien que logró tener mucho dinero porque es un comerciante, pero aún así no pasó por el servicio militar, y al no pasar por el servicio militar no se considera un ciudadano, y empezamos a pensar que es lo ciudadano, y yo creo que a partir de ahí
empieza como esta idea sobre lo militar, lo ciudadano, muy interesante. Quería hacer ese pequeño comentario para contextualizar lo que estaba diciendo. Qué pena, Daniel. No, todo bien, gracias. Y el personaje acaba igual. El personaje pasa por supuestamente, porque todo el tiempo se está diciendo que el ejército lo va a volver un tipazo y que los que prestaban el servicio militar merecen el derecho al voto y los otros no, por el sacrificio, por el valor, por lo que se aprende. Y el personaje no aprende nada, lo cual a mí me parecía muy gracioso. Y años después, ya en Ciencia Ficcionarios, una vez escuché, hace como unos 10 años, escuché a Carlos Rodríguez hablar de este libro y él fue el que empezó, no, pero Heinlein era militar. ¿Cómo? Pero le fue mal en el ejército. Le dije yo, no, para nada. Sí, él era, y lo decía abiertamente. Y esa fue la primera vez que yo estuve presente en una discusión sobre él si era fascista o no era fascista. Que es todo un asunto, insisto. Sí, es que sí, hemos tenido... Que es todo un asunto muy interesante porque, y esto es de nuevo, y vuelvo a interrumpirlo para hacer un pequeño paréntesis, y es, lean a Heinlein más allá de Tropas del Espacio, ¿no? Es decir, simplemente lean, por ejemplo, Todos ustedes zombies y entiendan que también tiene otras visiones, pero también leer Tropas del Espacio también da mucho que pensar frente a quién es Robert Heinlein como escritor y cuál es esa ideología que parece heredada, casi que como eso, a la ideología, pero desde un punto de vista ideológico, digámoslo marxista, ¿sí? O sea, como que le marca su visión de mundo, ¿no? Le marca ese militar, ese ser militar le marca la visión del mundo. Yo hoy lo estoy interrumpiendo, Daniel, perdón. No, pero por supuesto, que acá es a lo que queríamos llegar Rodrigo y yo con promover la lectura de este libro, porque nosotros hoy en día, no solamente en Colombia, sino que yo creo que en todo el continente, desde Chile hasta Nueva York, estamos teniendo problemas con un otro nuevo que no podemos entender, un otro que siempre había estado ahí, pero que nunca habíamos aprendido a problematizarlo, que es el otro militar y el otro policía. Que coincidencialmente en Colombia la policía es medio militar, tiene ahí por unas condiciones históricas de nuestro país, la policía pertenece al Ministerio de Defensa, comparte rangos con el ejército y comparten muchísima parte del aparato ideológico, ¿no? Este libro yo creo que puede ser una puerta para empezar a entender los problemas que puede generar ese tipo de discurso en una persona. Yo creo que nosotros hemos visto en todos los desórdenes que hubieron el año pasado y el antepasado en Estados Unidos, a todo lo del movimiento Black Lives Matter, a todo lo que pasó en Chile con la policía también y todo lo que está pasando en Colombia con la policía, que se ha creado una separación, ¿no? Hay una división en la ciudadanía, que es justamente lo que propone este libro, que haya una separación entre quienes tienen el control de las armas y quienes no deben tenerlo. ¿Sí? En nuestros países el Estado debe ser el que controla las armas y nosotros entendemos eso, pero eso no quiere decir en ningún momento que la persona que está en control de las armas tenga que o dejar de ser ciudadano o convertirse en una especie de ciudadano especial, que son las dos cosas que propone este libro, ¿no? Quitarle la ciudadanía a alguien o convertir a alguien en un ciudadano con más derechos. Y eso es algo que estamos nosotros viendo y eso es algo que hay que empezar a discutir. Claro. Si nosotros vamos a empezar a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestra policía. Hay algo que me parece muy importante que tiene este libro y que valdría la pena leerlo por esa razón, y es que justamente ese otro del cual está hablando Daniel tiene que ver con que todo el tiempo en la ciencia ficción ese otro, digamos que la otredad o la alteridad estaba construida a partir de ese otro radical que no soy yo, que es el extraterrestre que me está atacando o que me está o que me puede contaminar, por ejemplo, ¿no? Es decir, como ese otro podría ser el otro zombie o el otro como en los ladrones de cuerpos, que es ese extraterrestre que se toma mi cuerpo, pero entonces siempre hay una dualidad y esa dualidad tiene que ver con yo, con la identidad del yo, y la identidad del otro como ese otro que no soy yo, que no me representa y que en algún punto es ese otro contra el que lucho. En la versión cinematográfica de Paul Verhoeven, por ejemplo, o incluso en las versiones de la serie que sacaron de Starship Troopers, esta estructura narrativa les funcionaba re bien, porque eran los malos contra los buenos,
¿sí? Es decir, teniendo en cuenta que los malos, es decir, las personas contra las que luchan esta sociedad, son insectos, ¿no? Entonces es muy loco porque los otros son algo tan otro, ¿sí? Tan otro que son insectos. Y estos insectoides como que no logran de ninguna forma una comunicación posible con esta raza que está en donde están las tropas del espacio. Entonces es muy, muy loco porque hay siempre como una estructura que funciona, pero hay algo que en este libro que le da como una vuelta a esa vuelta y que tiene que ver con justamente lo que decía Daniel, es decir, cómo nosotros podemos configurar una otredad más compleja, ¿sí? Porque claro, lo que se propone aquí es como una partición social muy fuerte entre militares, civiles, y cómo, por ejemplo, ahí lo democrático está en juego a partir de unas estructuras gubernamentales. Y está ese otro más otro que es el insectoide, ¿no? Entonces es como cuando dicen, bueno, pero al menos no somos insectoides, ¿no? O sea, es como si alguien leyera este libro y dice, esta gente, como si la gente del espacio dijera, no somos civiles, pero bueno, al menos no somos insectoides, ¿no? O sea, como hay algo que está ahí como una otredad y una otredad radical. Ahora, la propuesta que me parece interesante para leer este libro es justamente cómo esto se configura como una forma de estructura social y cómo es posible a través de este libro entender estas formas estructurales justamente para poder resquebrajarlas o para poder al menos ponerlas en abismo o ponerlas en duda o preguntarse por cómo funcionan en estos mundos que están extrapolados y que a mí me pasa un poco, no me pasó lo mismo que le pasó a Daniel, pero sí es como estos libros que uno no sabe si son así y son tan exagerados porque están siendo una parodia o si son exagerados y uno dice, miércoles, hay gente que de verdad piensa así, no sé, pero me pasa. Y no podemos saberlo, Robert Heinlein tampoco quiso discutir mucho ese tema, pero queda el libro y queda la oportunidad de que todos como sociedad nos sentamos a discutir si vamos a seguir separados de esa parte de la sociedad cuya función es cuidarnos, cuya función es estar con nosotros para protegernos, o si vamos a integrarlos, si vamos a hacer una sola sociedad. Obviamente en el contexto colombiano es 10.000 veces más difícil que en cualquier otro contexto porque, como les dije antes, por razones históricas la policía ha tenido funciones de ejército en ocasiones. Poder arreglar nuestra policía también implica poder arreglar nuestros otros problemas y es algo que como sociedad tenemos que abrir y tenemos que generar los espacios para hablarlo. Yo sé que muy posiblemente en los comentarios van a aparecer algunos mensajes un poquito altisonantes, lo cual está bien, por supuesto. Me gusta la descripción altisonante. Pero es bueno porque este es un tema que tenemos que hablar. Tenemos que pensar la policía que nosotros queremos, el ejército que nosotros queremos tener como nación y el ejército y la policía que los soldados y los policías quieren tener. Porque de alguna manera tenemos que empezar a hablar, literalmente hablar, a dejar de disparar armas. Yo sé que las armas se ven divertidas y por ejemplo, el primer párrafo de este libro es eso, literalmente el libro empieza, la primera hoja del libro es las armas son divertidas, ¿sí? El libro está escrito en un lenguaje que a un adolescente le encanta además. Sí, entonces es como buenísimo. De chiquilín esto se leía increíble. Sí. No, igual todavía se lee increíble. O sea, Helen es muy bueno. O sea, Helen es muy bueno. Muchos hablan sobre como una impronta juvenil dentro de la escritura de Heinlein, sobre todo porque ocurren, a pesar de que el libro tiene como muchas discusiones filosóficas y sonaría como denso, en realidad pasan como que se lee muy rápido y su lenguaje es sumamente rápido y es sumamente como activo. Sí. Entonces, y las discusiones filosóficas se las dan los profesores al estudiante. Claro, porque además ahí lo interesante y de todas estas discusiones tiene que ver con, por ejemplo, cómo en esta sociedad que está configurada así funciona la democracia. ¿Qué es la democracia, por ejemplo? Y cómo en esta sociedad, ¿qué es el voto? ¿Cómo se representa el voto, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Entonces hay un montón de conceptos que se están poniendo en juego dentro de Tropas del Espacio que están todo el tiempo ahí como jugándose y que yo creo que permiten pensar
otro punto de vista para configurar y desconfigurar de todas formas la forma como nosotros nos paramos dentro de esta sociedad y para poder pensar también del otro lado, ¿no? Creo que es muy importante. Bueno, y esperamos que esta pequeña reseña, charla, comentario de Starship Troopers les sirva para revisar esta obra a la luz de nuestra situación actual. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Daniel Pacifista Monje y Rutilo Pacifista Bastidas, y en nuestro Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y quisiera darles un saludo a las personas que comentan nuestros videos, que esta semana fueron Daniel Soria Formento, Fernando Cocolán Villegas, LLLPPMM, Juan Ramón Vera Rodríguez, Charlas con Fixi, Rapalino, Carmen Aguilar, Boy Meets Books, Mónica Méndez, Miriam Paola Cano, Fernanda Maecha, Laura Ponce, Luis Arte y Pilar Emitzin. Muchas gracias. Y muchas gracias. Adiós. Adiós. Y Leana Helen. Leana Helen. Sí. Leana Helen. Bueno, vean la película también. ¿La de Paul Verhoeven? Sí. No. Ah. No, la de... Es que la a mí de sí todos me gusta ustedes. Paul Verhoeven. La de todos ustedes zombies. La de Predestinación. Es buena. Antes Es de una acabar buena- el video les voy a contar un secreto. Una vez íbamos a hacer un video de Paul Verhoeven y lo grabamos y todo, pero no lo sacamos porque la verdad yo digo que me gusta Paul Verhoeven, pero luego cuando hablo de él no me gusta Paul Verhoeven. Paul Verhoeven hizo una versión... Ah, no, fue Steven Soderbergh que hizo la versión de Solaris, ¿no? Bueno, hay de todo un poco. Hasta ese ahí sí llegamos. dolió. Sí, eso sí dolió. Bien. Y Bueno. Ana Helen. Adiós. Chao.